Bueno, nosotros hablamos con la fiscal, luego de la marcha me recibió, estuvimos hablando casi media hora. Ella me aconsejó, yo ya lo había pensado, en constituirnos como querella para poder empezar a exigir más respuestas que desde nuestro lugar se pueden hacer de manera correcta teniendo una querella. Así que, bueno, ante esa recomendación de la fiscal y nuestra decisión ya determinada de buscar un abogado que se constituyera como querella, la presentamos casualmente el día miércoles, perdón. Presentamos la querella, fue formalmente el abogado a tribunales. Ya somos querellantes, de hecho, están trabajando con el expediente y la historia clínica, así que seguramente yo pienso que la semana que viene o la otra empezaremos a hacer las solicitudes pertinentes con respecto, primero y principal, a la pericia final del cuerpo médico forense a cargo del jefe del cuerpo médico forense de la provincia, el doctor Luis Moyano, que no está respondiendo. Allá vamos para 7 meses, el día 13 se cumplen 7 meses de realizar la autopsia, así que nuestra primera exigencia va a ser respuestas de parte de ellos, saber qué es lo que está pasando, y con nuestro perito seguramente empezaremos a pedir estudios complementarios o lo que nosotros consideremos necesario para evaluar un poco más el caso, ¿no? Nos parece que hay algunas cosas que hay que pedir extras de las que se hicieron. A su vez queremos evaluar bien el expediente y ver cómo se manejaron algunas cosas que en su momento, por ejemplo, la fiscal hizo secuestrar, como fue el colon, que no sabemos si se analizó, si no se analizó. Nosotros hicimos a través de la fiscal secuestrar el colon porque nos parecía una pieza importante en este caso. Se había enviado solamente el cuerpo a autopsia, pero no el colon, ¿no? Liliana aparentemente murió por una colitis isquémica, entonces el colon era una pieza fundamental. Queremos ver qué pasó con esa pieza, si se analizó o no. Queremos ver en qué está ese tema. Ustedes al constituirse como querella particular tienen la posibilidad de tener un acceso completo a la causa que hasta el día miércoles no lo tenían. Exacto, es que esa es nuestra idea, estudiar a fondo el expediente para ver qué se fue presentando en el transcurso de estos 7 meses, que ha sido mucho tiempo. Los abogados empiezan a trabajar con eso como para ver cómo fue dándose el paso a paso y en virtud de eso ver cuál fue la actuación de cada médico, ¿no? Su responsabilidad y demás. Obviamente para eso también necesitamos la autopsia, es decir, es toda una cuestión compleja, pero yo creo que el tener acceso completo a lo que es el expediente nos va a poder brindar un poco más de certezas en cuanto a cómo se fueron manejando las cosas. Estar, digamos, pasando un duelo y a su vez tener que abrir un frente de batalla, por decirlo de alguna manera, para obtener respuestas, es todos los días estar exhumando y enterrando un cuerpo, por usar una metáfora como para que la gente lo entienda. Digamos, es algo que nunca termina de cerrarse. Ayer nos pasó algo muy particular, yo los tengo a mis papás muy mal, están cada día peor, y ayer papá se puso a llorar mucho en casa. Yo me vine porque mamá la operamos el miércoles, mamá sigue con cuestiones médicas, que bueno, a mí se me suma todo. Y papá se me puso a llorar mucho el miércoles, y ayer, perdón, y le pregunté qué le pasaba, por qué estaba tan mal, si estaba preocupado por mamá, y me dijo, no dejo de pensar a tu hermana. Me pone muy mal la situación, yo reconozco que reavivo todos los días con la causa esto, pero lo debo hacer. Estamos todos muy mal, Anoche hasta las 3 de la mañana me escribía con mi cuñado que no para de llorar y está en un estado... la verdad es que estamos todos devastados, se destruyó una familia, eso es lo que yo lamento tanto, ¿no? Porque no es el primer caso, desgraciadamente no va a ser el último. A mí me escribe la gente por privado y todos me cuentan lo mismo, cómo la familia se va desgastando, se va entristeciendo, la angustia cala y cala hondo y es muy difícil de sobrellevar. Imagínate para mí que soy la que he golpeado puertas día a día, se me han cerrado muchas misteriosamente porque he conseguido peritos y al otro día me han dicho no tomo el caso. Ahora gracias a Dios estamos muy encaminados, pero es muy duro.
es muy duro. Aparte, digamos, la justicia entiende de lo que dicen las leyes y de las pruebas, no entiende esta parte. La que vos contás del desgaste y de todo lo mal que se produce. Exacto, sí, los tiempos de la justicia son muy largos y en el medio las familias pasan por una situación muy, muy triste, ¿no? Muy desgastante. La justicia obviamente no lo entiende y además no es prioridad para ellos. Entonces, yo creo que en medio de este dolor, mi meta en este momento es buscar la verdad. Más allá de lo que nos pasa a nosotros, de la situación que estamos atravesando y que estamos viviendo, es muy difícil, para mí es muy difícil apoyar la cabeza en la almohada a la noche y esas imágenes de Liliana en esos 31 días de deterioro y pidiéndome no más, apretándose los labios porque estaba sufriendo mucho, es devastador, realmente es devastador. A nosotros nos cambió la vida rotundamente, rotundamente. ¿A ustedes que, por ejemplo, que haya habido un fallo donde declaran a un médico culpable por un homicidio culposo, que a pesar de haber apelado ese fallo a este médico, en casación dice, no, el fallo es bueno, le abre un cierto, digamos, una luz de esperanza, decir, bueno, si se hacen las cosas bien y si se sigue adelante con esta causa, ¿haber algún responsable puede terminar condenado? Yo creo que la causa de Andrés Lotauer sienta un precedente importante en la ciudad. Ha sido una lucha larga. Quiero decir y manifestar, nosotros conocemos a Carlos Neme que desde hace muchos años. Carlos hizo la primaria con mi hermano, ha operado a mi papá, ha operado a mi hermana, le tenemos mucho aprecio. Pero yo creo que de lo que adolece Gualeguaychú y lo que ha pasado en este caso, y en el caso nuestro también, es que cuando los médicos se equivocan no tienen la humildad de hacerlo público, de decir, sí señores, yo me equivoqué. Liliana iba a las marchas de Andrés Lotauer con sus hijas, queriendo muchísimo a Carlitos Nemec porque le tenemos mucho afecto, entendiendo que hay que separar las cosas. Que por más que haya sido un muy buen médico, en el caso de Andrés Lotauer cometió una falencia muy grave y no la supo asumir, no supo reconocer su error, no tuvo la humildad de pedir perdón. Yo pienso que en la causa nuestra ha pasado lo mismo, si bien yo no puedo decir todavía aún que se han cometido errores médicos, porque hasta no tener los elementos no puedo decir nada de eso. A mí me hubiera gustado, sinceramente, que alguien hubiera tenido la humildad de llamarme y decirme, nosotros sentimos dolor, nosotros lamentamos la pérdida. Realmente me hubiera parecido humano, porque los médicos son humanos y cometen errores. Si bien es una ciencia en la que está en juego la vida, entonces un error es tremendo, ¿no? Hay un dicho que es terrible que dice, cualquier persona comete un error y soluciona pidiendo disculpas, un médico se equivoca y lo soluciona con 2 metros de tierra. Claro. Claro, es así, es la cruel realidad, es así. Pero me parece que Gualeguaychú adolece de eso, ¿no? De la soberbia de muchos profesionales y de la falta de humildad para reconocer sus errores. 7 meses y todos los días reviviendo esto y todos los días sintiendo dolor y angustia y ver una familia destruida, ¿qué se busca? ¿Justicia o se busca que alguien pague los platos rotos? Yo busco verdad, yo quiero que me digan de qué murió mi hermana. Tener a un familiar 31 días y que el último día de su muerte te digan, lamento haber ido siempre tras las consecuencias y no tras la causa que le generó todo el deterioro a tu hermana, te puedo asegurar que es tremendo, porque no tenés respuestas. No saber de qué murió un familiar, habiéndolo visto padecer todo el dolor. Liliana murió en un estado, Liliana murió infectada completamente. Su cabeza y su cuerpo eran 3 veces su tamaño, nosotros la tuvimos que velar a cajón cerrado porque no se la podía ver en ese estado. Tristemente mis papás no subieron a ver la terapia, los últimos días me rogaban subir y yo no los dejé, y te digo por qué no los dejé. Yo sueño con esa imagen de Liliana todas las noches, a mí me trastorna muchísimo. No quería que mis papás pasaran por ese momento. Y te puedo asegurar que no saber el por qué muere un familiar, y es cotidiano, y recibo por privado todos los días muchos casos similares, no saber de qué se te muere un familiar y que te digan, se le paró el corazón, te dicen paro cardiorrespiratorio no traumático, no es una respuesta. No es una respuesta. No diagnosticar una persona con el padecimiento que tuvo Liliana no es una respuesta. Al final de todo el cuadro que vivió Liliana, llegó el resultado de la pericia
del colon que le habían sacado a la mitad de su internación, colitis isquémica. Teníamos una pequeña pauta por ese lado, pero no saben qué ocasionó la colitis isquémica. Seguimos en la misma del día 1 al día 31. Es decir, es tremenda la falta de diagnóstico en Gualeguaychú. La verdad es que es muy preocupante.